Muy bien. Les decía, chicos y chicas, gente, el objetivo de que pretendemos trasladar como docente, digamos, en este caso mío, como interinato, estoy cubriendo una licencia, pero es en definitiva el interés de la cátedra, es que se lleven una idea general de la línea del proceso sucesorio, ¿sí? ¿Cuál es esa serie, ¿sí?, ininterrumpida de actos procesales que hay que cumplimentar, ¿sí?, como para llegar a buen puerto, ¿sí? Una serie de actos procesales que va a tener que darse dentro de la órbita o contexto del proceso sucesorio. Entonces, supongan entonces que les llega a la oficina, ¿sí?, al estudio jurídico, un cliente que pretende llevar adelante la sucesión. Ya estamos hablando de una sucesión abierta, ¿sí? Se disparó la apertura de la sucesión, es decir, ya ha fallecido el causante. ¿Está? Vean también las diferencias de las profesiones, ¿no es cierto? Generalmente al abogado, el mundo del derecho sucesorio le llega una vez producida la apertura de la sucesión. ¿Está? El abogado trabaja ya con una sucesión abierta, ¿sí? Los escribanos, acá me pongo, digamos, la camiseta, la 10 de notario, los escribanos trabajamos con ambos puntos de vista. Es decir, tenemos que mirar, digamos, estas cuestiones con una óptica previa a la apertura de la sucesión y post apertura de la sucesión. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, el escribano cuando autoriza una donación en su escribanía, ¿sí?, no debe olvidarse que ese acto de donación, que si bien es en vida, está plenamente libre, hay que asesorarle al requirente, el escribano, acuérdense, no tiene clientes, que ese acto que está formalizando en vida va a tener un impacto una vez abierta su sucesión. ¿Por qué va a tener un impacto? Porque dependerá si ese donatario o beneficiario del acto de donación, del contrato de donación, es algún heredero forzoso suyo o es un tercero, ¿sí? Si es un heredero forzoso suyo, legitimario en definitiva, estamos en presencia de un acto que reviste naturaleza de anticipo de herencia. ¿Está? Y si es un tercero, ¿sí?, no se olviden que empezamos a trabajar con las nociones de legítima y porción disponible. ¿Está? Entonces tendremos que indagar un poco cuál es la consistencia patrimonial de ese donante, ¿sí? ¿Cuál es el elenco potencial de herederos? Y empezar a advertir eventualmente si con esa donación, ¿sí?, no pone en riesgo la legítima de sus legitimarios. Esa es la óptica un poco del escribano en la escribanía. Luego saben también que el escribano, por ejemplo, una vez abierta la sucesión, en su escribanía se pueden formalizar renuncias de herencia, cesiones de herencia, particiones, ¿está? O el otorgamiento de poderes, simplemente para que otro profesional abogado lleve adelante el proceso sucesorio. Bueno, vuelvo a reiterar, el abogado interviene ya una vez que se disparó la apertura, ¿sí? Sucesión mortis causa. Entonces, en esa primera entrevista, ¿qué les parece? ¿Qué le empiezan a pedir ustedes como documental a sus clientes? Vamos a ponernos ahora el ropaje de abogados, ¿sí? ¿Qué le piden? La partida de función del causante Bien. y las Requi- de que acrediten el vínculo. Requisito sine qua non. ¿Qué les parece? ¿Les pedirán unas partidas, También la copias libreta de simples? matrimonio, ¿Copias simples? Y si puede ser certificada, mejor. el A ver, original, profesor. como para empezar a trabajar, ¿qué les parece? Obviamente que puede servir una copia simple, ¿no es cierto? Las partidas de nacimiento, ¿qué clase de instrumentos son? Públicas. Públicos, instrumentos públicos, ¿no es cierto? Una copia simple, una fotocopia que nos traen al estudio, ¿subroga al original en su eficacia probatoria? No, No. Entonces, ¿qué van a tener que pedirle? una copia certificada.
Y más que copia certificada, ¿cómo se llama? Eh, El Porque testimonio. les cuento, no les va a servir que supongan el cliente de ustedes tiene una partida de defunción y eventualmente actas de nacimiento. Supongan a ver, vean, como es instrumento público, el original siempre está en el registro de las personas, eso ustedes deben saber. El registro lo que pide son copias o testimonios del original. La gente entonces, ustedes mismos deben tener su partida de nacimiento. Ustedes no tienen originales técnicamente hablando, tienen primeras copias o testimonios. ¿Sí? Entonces, supongan que la gente tiene primera copia o testimonio y a su vez va a una escribanía a certificar una copia. Y ese cliente viene con esa copia certificada a su escribanía. Bien, ese instrumento sirve como para ir, digamos, organizando los papeles, pero a usted no le va a servir como para llevar adelante la promoción de la apertura de la sucesión. ¿Está? Hay que solicitarle a los clientes, ¿sí? A los requirentes, que vengan con copias o testimonios, ¿sí? En la medida de lo posible actualizados. ¿Está? Puede ser que el causante haya fallecido hace 6, 7 años atrás, ¿sí? O ustedes deben acreditar el vínculo filiatorio, ¿no es cierto? Tenemos que ver un acta de nacimiento en 1941. ¿Está? Bueno, hay que intentar conseguir esas copias o testimonios actualizados. Hay que ir al registro, ¿sí? Y solicitar. Habrá que ver entonces, no se olviden que no, digamos, uno en su vida va cambiando de domicilio. Puede ser que esta persona nació en Santa Fe, en Mendoza, en Río Negro. Bueno, eventualmente eso debe venir legalizado, ¿sí? Cada provincia tiene su sistema de legalización para sus propios instrumentos públicos. ¿Está? Pero aparte de que supongan le llega una partida de nacimiento del registro de las personas de Mendoza, fíjense que abajo va a tener que haber algún sello que legaliza la firma del funcionario del registro de las personas. ¿Se entiende? Si no tiene esa autoridad superior, generalmente a su vez algún organismo dependiente del Poder Judicial, ¿sí? O en la esfera administrativa del Poder Ejecutivo como legalizador, para que ese instrumento público tenga validez en el resto de las jurisdicciones del país, en el resto de las provincias. Está profe, entonces, sí, ¿y eso el abogado lo puede ir a pedir o el trámite es personal? si va el abogado tiene que tener poder de representación, ¿está? Porque, digamos, el funcionario del registro, en principio, en teoría, les va a pedir que acrediten personería, cuando invocan que actúan en nombre y representación de otra persona, ¿sí? Así que en la medida de lo posible, en todo caso, acompañen Ahí empieza, digamos, las andanzas, y cuando uno recién se recibe como junior en los estudios, de tercero o propio, en eso consisten las primeras gestiones que uno comienza a hacer, ¿sí? Ir preparando el material como para abrir la sucesión. Bien, entonces ustedes me dijeron, partida de defunción, actas de nacimiento. ¿Mencionaste, Fabiana? ¿Qué habías mencionado? La libreta de matrimonio o la de familia. Bien, bien, libreta de familia, ¿sí? O les digo que tiene, más allá de que la legislación un poco no haga esta distinción, el acta matrimonial tiene, digamos, es mejor reconocida, ¿sí? Tiene mayor fuerza probatoria. No sé si ustedes conocen la libreta de familia. ¿Han visto alguna vez? Sí, pero por ejemplo, para ciertos trámites te piden sí o sí, si querés hacer el beneficio, perdón, el que se hace sobre los bienes. Bien de familia, te piden sí o sí que tengas libreta de familia, por más que tengas acta de matrimonio y esas cosas. Ah, Eso te bueno, pasa. bien ahí. Bueno, pero generalmente la libreta de familia, les cuento, si ustedes después péguenle un vistazo, ¿sí? ¿Le gusta a la gente sacarse la foto con la libreta el día del acto matrimonial? Parece que esa es la investidura en la calidad de esposo o esposa. Caso aparte.
Les decía, la libreta de matrimonio no tiene tantos datos, la libreta de familia, perdón, no tiene tantos datos identificatorios como un acta. ¿Sí? Ustedes ven que un acta de nacimiento, ¿sí? O un acta matrimonial, es, digamos, un texto seguido, más allá de que está preconfigurado los espacios, ¿sí? Para que luego sean llenados de manera manuscrita, o bien en procesador de texto informático. Ustedes ven que hay un folio del acta, un lugar y fecha, un funcionario autorizante, ¿sí? Testigos del acto. ¿Está? En cambio, la libreta de familia consigna de manera escueta, ¿sí? Datos de, supongan, el acto matrimonial, o datos del nacimiento. ¿Sí? Es como que le falta un poquito más de datos de individualización. ¿Está? Entonces tiene, les cuento en justicia, mejor recepción probatoria, digamos, pasando en limpio el acta de matrimonio. ¿Sí? Pero la libreta de familia sirve también, ¿sí? ¿Qué más? ¿De qué otra manera por ahí, en algunos casos, los menos, hay que acreditar vínculo filiatorio? Ya vimos los casos de ordinario, digamos, el 98% de los casos que les va a tocar, Dios mediante, cuando egresen. Tengo ¿Profe, el entendido. caso de los certificados de convivencia? ¿De unión convivencial o no? A ver, Mariela, pero recordemos que el conviviente supérstite, ¿qué sucede? ¿Es heredero? No No, es heredero, no puede no, ser. no. No es heredero, pero eventualmente tendrá legitimación ¿para qué? Para solicitar el derecho real de vivienda ¿De la por el vivienda? plazo de los 2 años. Bien, bien. No se olviden que es una adquisición desde la teoría ipso iure, de pleno derecho. Sí. En realidad ni debería solicitarlo. Pero dijimos que en la práctica, como es un derecho real, necesita recibir inscripción registral. Entonces probablemente necesitamos que haya algún acto procesal que diga, inscríbase por ante el registro, el derecho real de habitación, gratuito y por el plazo de 2 años, que asiste al señor Roberto Martínez. ¿Está? Bueno, después te darán un oficio y ese oficio, como tiene vocación registral, se va a inscribir en el registro. Bien, saliendo por ese caso excepcional, pero que está bien que hayan comentado, eventualmente vean a ese conviviente y dirán, vos sos conviviente, le va, digamos, el juez, en definitiva, el juzgado, ¿cómo acreditas la condición de conviviente? No se olviden que la unión convivencial puede estar registrada, una de las variantes. Si no está registrada, quédense tranquilos, existe la posibilidad de recurrir a otra batería de pruebas, ¿sí? Eventualmente que sirvan como indicio para justificar de que había unión convivencial. ¿Sí? Está para verificar que había conviviente supérstite. Bien, ¿de qué otra manera podemos acreditar vínculos filiatorios? Tengo entendido que se puede acreditar de cualquier manera cuando no existe acta, e incluso puede ser por reconocimiento de los otros herederos. O sea, si hay un hermano, por ejemplo, en el caso de los hermanos putativos, los hermanos que tienen acta tan reconocidos los pueden reconocer de manera unánime. Bueno, ahora vamos a ver cómo ahí hay un artículo muy particular del Código Procesal, ¿sí? Que es el reconocimiento por parte de los coherederos, ¿sí? Lo que se llama la admisión de herederos, de coherederos. Bien, pero voy a los casos de filiación. La filiación muchas veces surge del instrumento público acta de nacimiento. Y otras veces, las menos, digamos, pero que ocurren en la vida real, también cómo puede surgir un vínculo filiatorio. Por testamento. Bueno, ahí ya te valiste del conocimiento de sucesorio. Bien, eventualmente tendrá que hacer mención que en el testamento que se acompaña resulta el... Por adopción, profe, también. Bien, ¿y ahí qué es lo que va a haber? Un acta, o sea, documentos que prueben la adopción. Y antes, en primer lugar, antes que el acta, ¿qué va a haber? Una
Una sentencia. Sentencia. Entonces no se olviden que a veces van a tener que acompañar testimonios, ¿sí?, de sentencias. Por ejemplo, para acreditar vínculo filiatorio en los casos de adopción, o También cuando para también... el supuesto cuando la persona inicia ay, no me acuerdo cómo se llama, un juicio filiatorio, cuando el Bien, papá no te promueve una reconoce. acción de reclamación, digamos, de filiación. Y va a haber una sentencia que, no se olviden, no tiene efecto constitutivo, sino declarativo. Está una sentencia de un juez de familia que va a declarar, ¿sí?, que para el mundo del derecho tal persona es hija o hijo de tal otra. Entonces hay veces que hay que acompañar ese instrumento. ¿Está? Entonces nos vamos a valer de esos instrumentos, ¿sí? En la inmensa mayoría de veces estamos en presencia de instrumentos públicos. ¿Está? Instrumentos públicos. Entonces que va a haber que acompañarlos. Vuelvo a reiterar, desde la pureza de la técnica jurídica, no son originales. Los originales siempre generalmente quedan en el registro de las personas, suponiendo que son actas de matrimonio o acta de nacimiento, y si es, digamos, derivada de una sentencia de adopción o de reconocimiento de filiación, ¿sí?, el original es el expediente, que está en la justicia. El juzgado expedirá un testimonio, ¿sí?, un testimonio judicial que subroga en su eficacia de valor probatorio al original. Está, es decir, proyecta efecto para el resto de la comunidad. Bien, ¿qué más? ¿Algo más le pedimos a los clientes requirentes en esas primeras charlas de café, mate? También los títulos de todos los bienes registrables que haya dejado la persona, Bueno, con los libres deudas. ahí está. Queremos empezar a ver la consistencia, como suele decir, patrimonial del causante. ¿Sí? Quizá va a ser hasta la primera pregunta de rigor cuando viene una cliente o un cliente al estudio. ¿Usted tiene bienes? Y ahí casi una pregunta de perogrullo, ¿registrables? ¿Su papá, su abuelo tenía inscripto inmuebles? ¿Sí? Automotores. Poco habitual, pero no le digo buque o aeronave. ¿Está? Bueno, hay veces que va a decir, bueno, no tenía inscripto. Era adquirente por boleto. Hace 45 años vivíamos con papá. Bueno, tráigame ese boleto. En original. ¿Sí? Y bueno, quédense tranquilos que no se olviden. Los sucesores, ¿sí?, y de ahí un poco la idea de sucesión, son continuadores de la persona del causante. Eventualmente están continuando, ¿sí? ¿Qué les parece? Un adquirente por boleto fallece. Los sucesores, ¿cuál es la naturaleza de los derechos que tienen? Ahí mezclen un poco reales, un poco de sucesiones. ¿Qué me pueden contar? ¿Son derechos derivados? ¿Derechos de qué tipo? ¿Reales o personales? Personales. Personales, ¿no es cierto? No se olviden que un adquirente por boleto, a lo sumo, ¿qué puede hacer? Reclamar escrituración. Exacto. De escrituración. Una obligación de escriturar. ¿Está? Y desde el punto de vista de la posesión, ¿qué pasa? Son continuadores de la posesión. Continuadores. ¿Y ahí qué instituto se aplica de reales que han estudiado? La unión de posesiones. Ahí está, 1901, accesión o unión de posesiones. ¿Está? Y ahí habrá que empezar a calificar. Bueno, ven que el primer rubro que hay que clasificar es si es legítima o ilegítima. ¿Sí? El adquirente por boleto, más allá de las buenas intenciones del maestro Borda, que entendía que era una posesión legítima, la solemos calificar como posesión ilegítima. ¿Sí? Porque no implica el ejercicio de un derecho real, puesto que el adquirente por boleto no tiene un derecho real de dominio. Tiene derechos personales, como recién dijimos. Y después hay que empezar a tallar si es de buena o mala fe. ¿Está? Pero es dentro de la posesión ilegítima. No se olviden ese histórico cuadrito de reales que se estudia en la materia, en reales. Bueno, entonces ven las cosas que hay que empezar a
Por ahí, ¿qué te puede decir? Vamos un poco, los que fueron alumnos míos en comercial, vamos a mechar un poco ahí de qué pudo haber sucedido con el causante. ¿Que era parte de qué? De una sociedad. Bien. ¿Y cómo ahí empiezan a acreditar la calidad de socio del causante? A través de las actas constitutivas, en el caso de que Bueno, se traten de supóngale una SRL, SRL, contrato constitutivo. ¿Sí? Si si es es una una sociedad, SA, un estatuto. otra vez al estatuto. ¿Está? A su vez pueden ser ellos, supongan un cesionario de acciones, ¿sí? Podría haber una constitución original de una SA y después el socio originario transfiere su calidad de tal por contrato de cesión o de venta de acciones, ¿sí? Lo mismo un cuota partista en la SRL, ¿sí? Algún socio originario transfiere su calidad de tal por contrato de cesión de cuota. Bueno, eventualmente habrá que tener esas sesiones de cuota en original. ¿Está? Bueno, y ahí dependerá de la naturaleza de los bienes. Un poco es lo que hablamos en la unidad 1, ¿se acuerdan? Todo lo que integra la herencia. ¿Sí? No es habitual, pero por ahí puede ser hasta que el causante era titular de derechos intelectuales. ¿Sí? Derechos de autor, de marca, de patentes. Bueno, habrá que empezar a indagar. Ahí hay que empezar a leer los instrumentos de inicio a final. Si tenía registrado o no registrado. Bueno, eso es poco habitual en nuestra región, ¿sí? Pero estamos abiertos, digamos, abrimos el panorama porque uno no sabe si ustedes van a ejercer acá, en Mendoza, Rosario, Buenos Aires o donde sea, ¿sí? El derecho sucesorio es uno, ¿sí? En definitiva para toda la nación argentina. Bueno, ¿qué más? Pero, profe, eso se va a ir cambiando porque ahora, al menos en la gente que yo conozco, que son desarrolladores de aplicaciones, mucha gente termina patentando acá en la provincia también. Es decir, hacen los procesos de patente, eso se va a ir modificando. ¿Va a ser más habitual, decir Fabiana? Creería que sí. Sí, de a poquito, exactamente. Pero bueno, como vos decís, son gente que ahora está patentando, quizá una camada de 20 a 40, Dios mediante, ¿sí? Y COVID que no se meta entre medio, tramitaremos esa sucesión en 40, 50 años, ¿sí? Ya cuando en la adultez de ustedes, digamos, en la tercera edad de ustedes, quizás antes de jubilarse. Pero, vean, esto es tan dinámico, ¿sí? Que hay que estar abierto a todas las posibilidades. Bueno, recabamos partida de nacimiento, acta de matrimonio, sentencias de adopción, de filiación matrimonial, estatuto de SA, contrato constitutivo, ¿sí? Sesiones de cuotas, todo eso estamos poniendo en la mesa. Bien, ¿qué más le decimos al cliente? Estamos por abrir el proceso sucesorio. El cliente, ¿cómo puede actuar en justicia? ¿Cómo debe actuar en la justicia? ¿Por derecho propio o por poder? Bien, por derecho propio, pero a secas. Con patrocinio letrado. Con patrocinio letrado. Entonces, ¿eso qué implicaba en la práctica? Que el escrito de apertura, ¿quién lo firma? Tiene que estar firmado por ambos. Por ambos. ¿Está? Y si no, en nombre y representación. ¿Está? Por escritura de poder, un poco como dice ahí el Código Procesal, y defiende la incumbencia del escribano para seguir haciendo la escritura de los abogados. Por poderes, los poderes por escritura, digo. Bien, entonces, eventualmente le tendremos que decir, vaya a la tal escribanía, aquel escribano trabaja muy bien, es muy prolijo, no es tan barato, pero trabaja bien, y bueno, otorgue un poder, ¿sí? Un poder general para juicio, pero ¿con qué particularidad? Ya lo destacamos en la bolilla 3, ¿qué era? La facultad para aceptar herencia. Exacto, facultad expresa, ¿sí? Debe surgir del tenor literal del instrumento que se ha conferido esa facultad para aceptar o repudiar herencias. Cuanto menos para aceptar, para llevar adelante el proceso sucesorio. Bien, entonces, ese es el primer gran acto procesal, ¿sí? Ese escrito de apertura, ¿sí? Ahí el acto procesal proviene de la parte, procesalmente hablando, de él o los coherederos,
¿sí? Estamos metiéndonos ya para, digamos, la sucesión, digamos, vedette, que es la ab intestato. ¿Sí? Hagamos de cuenta, en principio, que la persona falleció intestada. Después nos empezamos a complicar. ¿Qué pasa, profesor, si testó? ¿Cómo se tramita esa sucesión? Bueno, promovemos, ¿sí? Decía el profesor Amarante, ¿sí? Que fue mi profesor en su momento. Yo le había comentado que cuando yo cursé estaba la profesora de chat, estaba el profesor Magín Ferrer, estaba el doctor Amarante y la doctora Moreto. Eran 4 profes en aquel 2002. Me acuerdo bien porque tuve clases de sucesiones un día que Argentina perdió con Inglaterra, me acuerdo, en el Mundial de Japón. Sí, me quería matar ese día. Tenía clase con el profe Ferrer esa misma mañana. Vean, decía el doctor Amarante, uno tiene que impetrar. ¿Sí? Impetrar es, digamos, poner en movimiento el aparato judicial. ¿Sí? Ustedes buscan en la RAE, Real Academia Española, el significado del verbo impetrar, ¿sí? Y bueno, van a encontrar ahí análogos, ¿sí? Como incoar, promover, ¿sí? Es llevar adelante una acción que genera una reacción, generalmente en una autoridad administrativa, pública. Bueno, hay que incoar, impetrar el proceso sucesorio. ¿Con qué lo hacen? Con el escrito de apertura, ¿sí? Vamos a meternos de a poquito en órbita de código procesal. ¿No tienen a mano, no, un código procesal? Pregunto. Ahí busco si quiere. Yo tengo, voy a ir proyectándose, quédense tranquilos, digo, si la llevan a final, tengan a mano el código procesal, ¿sí? De emisiones. Vean, vamos a ubicarnos al menos como para que tengan la ubicación metodológica. ¿Sí? Pregunto, ¿se está viendo ahí? Sí, profe. Bueno, 7.17 en adelante. ¿Sí? 7.17, artículo 7.17 en adelante de nuestro código procesal, civil, comercial, de familia y violencia familiar. Ese es el rótulo completo de nuestro código, ¿sí? Según versión 2013. La última gran reforma, ¿sí? Fue el del año 2013. A partir del 7.17, en ese libro sexto, metodológicamente hablando, está ese título primero, ¿sí? De proceso sucesorio. Y ahí ustedes leen en el 7.17, ¿sí? Que es un poquito lo que estábamos mencionando. ¿Quién lo lee? A ver. Lo leo, profe. Adelante. Requisitos de la iniciación. Quien solicita la apertura del proceso sucesorio debe justificar prima facie su carácter de parte legítima y acompañar la partida de defunción del causante. Si éste hizo testamento y el solicitante conoce su existencia, debe presentarlo cuando esté en su poder o indicar el lugar donde se encuentra si lo sabe. Cuando el causante falleció sin haber testado, debe denunciarse el nombre y el domicilio de los herederos o representantes legales conocidos. Bien. Es todo lo que venimos hablando, ¿sí? Cómo se acredita el carácter de parte, ¿sí? Cómo se acredita el fallecimiento. No se olviden que básicamente, cuando uno va a la justicia siempre tiene que, digamos, referenciar algún hecho sucedido, pero no basta con describirlo. Todo lo que decimos tiene que ser probado. Entonces, hay que probar que falleció una persona. Hay que probar que tales personas son hijos de tal otra. Hay que probar que tal persona es supérfite de tal otra. Bueno, ahí es que entonces tenemos que ir recabando toda esa información. Y ese 7.17 del Código Procesal, parte final, ¿sí? Trae la obligación de la denuncia de coherederos. Deben anotarlo. ¿Sí? El 7.17 del Código Procesal trae la obligación, vean el carácter imperativo del verbo. ¿Sí? Cuando el causante falleció sin haber testado, debe denunciarse el nombre y domicilio de los herederos
o representante legal y conocido. Esto se engarza, digamos, se relaciona con la unidad 5. Salgo un poquito. Cuando hablábamos de investidura en la calidad de heredero, pero por sobre todas las cosas cuando hablamos de petición de herencia. ¿Por qué será que está correlacionado? ¿Qué recuerdan de petición de herencia? Y de paso, repasamos ya para los que por ahí tengan alguna instancia el lunes. Para la buena fe de los perdón, en este caso de los coherederos. Bien, De porque ¿qué pasaba? ¿Quién era heredero aparente? El vencido. El vencido en una acción de petición de herencia. En una acción de petición de herencia. ¿Y se acuerdan que, supongan, si el heredero aparente vendió a otro tercer adquirente y a título oneroso y de buena fe, el tercer adquirente se quedaba tranquilito, digamos, porque su adquisición está protegida por el 2315, viejo artículo 3430 de Vélez. Pero si uno es abogado o asesor del heredero aparente, uno quiere garantizar y demostrar frente a terceros buena fe. Está en el sentido de decir, él desconocía que no había otro heredero, o que había un heredero con mejor o igual derecho. Entonces, si ese coheredero, cuando, supongan, él es único heredero el que por ahora promueve, pero hay dos más que él desconoce. Bueno, si desconoce, desconoce, pero si él lo conoce, él ya, si en el escrito de apertura lo denuncia, él salva su buena fe. Por si algún día ese heredero real que se presenta promueve petición de herencia. ¿Y ahí qué pasaba si había buena o mala fe? ¿Se acuerdan de la bolilla 5? Dependía la responsabilidad, profe. Bien, ¿y qué pasaba? Según sea uno u otro el caso. Tenía que indemnizar a la persona que no, o sea, al heredero real. Al heredero real. ¿Cuándo debía indemnizar de todo perjuicio? Cuando actuó por mala fe, por ejemplo, enajenando un bien. No hace Entonces, falta que además, enajene. Bueno, sí, claro, sí, está bien. Un ejemplo. Sí, sí, sí. Además de ¿Y era de restituir buena el fe? valor, y en la buena fe solamente tenía que restituir el producto, la cosa, y no tenía que indemnizar al otro porque no le costó. Porque la cosa, supongan, El eventualmente producto. la compró un tercero. Claro, sí, es verdad. Pero él o el valor. responde frente al heredero real. Solo el producido. Solo el precio, supongan. ¿Está? Supongan que él vendió el inmueble por 2 millones de pesos. Bueno, ahí se agota su responsabilidad en los 2 millones de pesos. En cambio, si era de mala fe, el heredero real va a poder reclamar 2 millones de pesos más los perjuicios que acredite eventualmente en ese incidente del proceso sucesorio, que le ocasionó que el coheredero haya vendido de manera prematura el bien del caudal relicto. ¿Se entiende la diferencia? También existía una diferencia en caso de destrucción parcial o total de la cosa. También respondían de manera diferente si el heredero había actuado por mala fe o buena fe. Bien, eso estaba regulado ahí, creo, unos artículos previos al 2315. Y respecto a las mejoras útiles, necesarias. ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí. Pero ahí coincide más o menos con el régimen general de buena o mala fe en la posesión, como se la estudian reales. Bien, pero entonces, tema importante cuando se abre la sucesión, denuncia de los coherederos. No se vayan a olvidar. A usted le va a tocar caso de cliente, que es lo que pasa en la realidad de nuestro país. Tiene un hermano en Jujuy. Sí, ustedes saben que Misiones es provincia fronteriza. ¿Está? Y tenemos muchos clientes gendarmes, ¿sí? Del ejército, prefecturiano, y esa familia, digamos, se va desintegrando, ¿sí? Hay 3 o 4 hermanos en la prefectura de Mar del Plata, ¿sí? Otros 2 o 3 en Santo Tomé, ¿sí? Algunos en Puerto Iguazú y otro en Posada. Fallece el causante en Posada. Bueno, ojo, el coheredero, hay un coheredero en Posada, va a tener que denunciar a los coherederos de Mar del Plata, de Iguazú, de Santo Tomé, y bueno, después tendremos que empezar a ver cómo se diligencia
el régimen de publicidad y notificación a tales herederos. Sí, perdón, María Ángeles, creo. Sí, profe, yo quería saber si ese coheredero no, digamos, no era reconocido, ¿se debe notificar igual para iniciar filiación o cómo es en esos casos? Y bueno, ahí, digamos, vamos a estar rondando en los campos de hasta dónde uno debe notificar. Vos decís que suponte tenía un estado de familia de hijo, pero no era hijo reconocido. ¿Por ahí va, María Ángeles? Claro, sí, sí, sí. Y bueno, entiendo yo que ahí no llega a tanto. Tenés que denunciar al menos al que con tu sabia conciencia vos entendías que es un coheredero tuyo. ¿Se entiende, no? Sí, profe. Sí. Me parece que a tanto ya no le podemos exigir. Me parece, ¿no? No sé ustedes qué piensan. Vean, y supongan que hay hijos. ¿Sí? Está un causante, 3 hijos. Pero ese causante a su vez tenía colaterales. ¿Hasta dónde llega la obligación de denuncia? Acá tiene que haber asesoramiento justo del abogado. Ahí concatenen con el tema de sucesión intestada, ¿no? ¿Se entiende el caso? Causante con 3 hijos y 2 hermanos. Tiene que denunciar a todos. ¿A todos? ¿Hasta dónde será que exige ¿Qué les parece? ¿O a solo lo que tienen? Ahí empezamos a trabajar con las nociones de, ¿se acuerdan de vocación? Actual y eventual. ¿Sí? Y la delación. ¿Qué era la delación? Ah, perdón, entendí mal el ejemplo. ¿Puedes decir el ejemplo otra vez? Causante con 3 hijos y 2 hermanos. Fallece el causante. Uno de esos hijos empieza a promover. ¿A quién tiene que denunciarlo? Solo a los hermanos, a los que tienen vocación actual. Actual. Es decir, lo que tienen delación. Porque delación, ¿qué era? La persona que está en posibilidades actuales de poder aceptar o repudiar la herencia. Exacto, exacto. Tiene ese llamamiento concreto y específico a una sucesión determinada. Exacto. Y como bien decís, está en condiciones de aceptar o repudiar la herencia. Está, porque no se olviden que le empieza a correr el plazo de ¿qué? Acá concatenen con el tema de procesos. Claro, el de los 10 años. 10 años. ¿Para qué? Para aceptar. Para aceptar, para repudiar o para guardar silencio, ¿no? Y si guardaba silencio, ¿qué sucedía? Se lo tiene por renunciante. Se lo tiene por renunciante en la óptica y regulación del nuevo código. ¿Sí? En el viejo código. Siempre y cuando no haya sido intimado por los terceros interesados. En ese caso sí. Bueno, está ahí la vueltita esa. Exactamente, exactamente. Bueno, entonces vayan anotando esa línea que les digo yo del proceso sucesorio. Hoy no tengo cuadrito, pero ustedes en su apunte vayan, ¿sí? Escrito de apertura. Ya saben que para acto previo o actos preparativos a ese escrito de apertura, todo lo que ustedes deben solicitar. Juez competente. Ya lo hablamos en bolilla 1, pero volvemos a reiterarlo. ¿Qué recuerdan? El juez competente es el del último domicilio del causante a la muerte. Bien. No se olviden entonces, en proceso sucesorio, juez competente. El del último domicilio. Domicilio no es residencia, ¿no? No. No, profe. ¿Qué le falta a la residencia? La parte subjetiva, el animus. Exacto. Bien. ¿Se acuerdan que vimos ese casito, les tocó en el parcial, que el que fallecía en vacaciones en otro país? Bueno, él tenía su domicilio en Posada. ¿Sí? Juez competente, ley aplicable, la del domicilio del causante. ¿Sí? Por ende, deben anotarlo como para, si les toca un caso, lugar del fallecimiento no es igual a juez competente. ¿Queda claro, no?
acá en una provincia como la nuestra, qué sé yo, un viajante va a Iguazú un día y cuando está volviendo le da un paro cardíaco y fallece en Monte Carlo. Ustedes van a tener un acta de defunción, ¿sí? Del registro de la persona, ya zona norte, Alto Paraná, pero tiene domicilio en Posada. Último domicilio en Posada. ¿Sí? O ahora que estamos en este contexto de COVID, la gente que del interior que viene a Posada, ¿sí? Se interna en el Madariaga, en el Nocilia, en el Borati, y por ahí fallece. ¿Sí? Lugar de fallecimiento no es lo mismo que domicilio, ¿sí? Tenemos que hablar de domicilio como tal, domicilio real, ¿sí? Con ánimo y corpus. Bien, escrito de apertura, próximo acto procesal, ¿sí? No se olviden, auto de apertura. Auto de apertura. En esa línea, entonces, el primer hito, escrito de apertura. El segundo, auto de apertura. ¿Qué será el auto de apertura? Cuando uno procesalmente menciona o predica que hay un auto. ¿Qué es un auto? Una resolución judicial. Resolución. Bien, bien, auto de apertura. El juez, para dictar ese auto de apertura, ¿qué es lo que entonces evalúa? En primer lugar, que los legitimados sean, o sea, que el derecho que han presentado sea verosímil. Es decir, va a tener que ver que la partida de función... Muy amplio, pero ese auto de apertura se dirige ¿a qué? A comprobar qué. La muerte del causante. La muerte, fundamentalmente se agota en la muerte. ¿Y qué otra cosa que qué? Justo lo que hablamos recién. Juez competente. Que él es competente. Entonces, ¿qué? Que haya tenido domicilio en el último domicilio en una zona geográfica donde él tiene competencia territorial. Anoten, auto de apertura. Segundo hito. Primer, escrito de apertura. Auto de apertura. ¿Sí? Van a ver que es una resolución que tiene 3, 4 párrafos. Uno de esos párrafos va a decir, declárase abierto el juicio sucesorio de Roberto Velázquez. ¿Está? En ese declárase abierto está la apertura de la sucesión procesalmente hablando. ¿Sí? Vuelvo a reiterar, el juez evaluó que Roberto Velázquez falleció y que Roberto Velázquez tuvo último domicilio en una zona geográfica donde él tiene competencia territorial. Esas dos cosas evalúan el auto de apertura. ¿Sí? Vean, vamos a meternos un poquito en el código. (7.18) les leo así rapidito. El juez debe hacer lugar o denegar la apertura del proceso sucesorio, previo examen de su competencia y recepción de la prueba que resulta necesaria. ¿Está? Vean, próximo paso. Escrito de apertura, auto de apertura. Anoten el tema del registro de juicios universales. ¿Sí? Vamos a tener que anoticiar al registro de juicios universales que se está tramitando la sucesión de Roberto Velázquez. ¿Sí? De allí que dentro del tercer día de iniciado el procedimiento, el presentante debe comunicarlo al registro de juicios universales, en la forma y con los recaudos que establece la reglamentación respectiva. Está entonces tercer hito en esa línea ininterrumpida de actos procesales, ¿sí? Anoten, registro de juicios universales. Salgo un ratito. ¿Sigue estando en el Civil 2? Hasta lo que yo sé, yo no tramito día a día las sucesiones, pero tengo entendido que sí, calle 3 de febrero, entre Bolívar y San Martín, a la izquierda, a la vuelta de la Muni, para los que son de Posadas. Vean, vamos ahora a especificar, porque el Código Procesal es genérico.
Dice que hay que, digamos, anoticiar al registro de juicios universales en la forma y por los medios que establezca la reglamentación. Para profundizar un poquito más, yo después les voy a subir ahora el lunes, martes seguramente, hay una acordada, anoten, del año 1983. Es una acordada del Superior Tribunal de Justicia. ¿Sí? Sepan que siempre se habla de acordada. ¿Sí? Es como un producto normativo de los órganos judiciales máximos. ¿Sí? Acá tenemos en la provincia el órgano judicial máximo, máxima jerarquía, Superior Tribunal de Justicia, STJ. A nivel nacional tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también dicta acordadas para la justicia federal. Acá vuelvo al acta de, perdón, a la declaratoria que en su momento yo les proyecté. ¿Sí? Vean. Voy a compartir en pantalla principal. Ven ahí este párrafo, sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Quinto párrafo. Que a fojas 62, 63 se encuentra agregado oficio diligenciado al registro de juicios universales. ¿Está? Entonces anoten que lo que hay que diligenciar es un oficio. ¿Sí? Conforme lo exige la acordada, ahí la tienen, la 4.1983. ¿Sí? 4.1983. Y después dice artículo 318, que creo que está errado porque es 718 del Código Procesal. ¿Está? Yo después les voy a subir la acordada 4 del 83. ¿Sí? Por la cual hay que notificar al registro de juicios universales. ¿Sí? Hay que oficiar, mejor dicho. Entonces vamos armando los pasitos. Escrito de apertura, auto de apertura, oficio al registro de juicios universales. ¿Por qué será que hay que oficiar allí? ¿Qué les parece? Para ver si ya no hay otra sucesión abierta sobre Por la tal misma persona. ¿Qué otro juicio universal ustedes conocen? Concursos y quiebras. Bien. Otro requisito que anoten, está vigente desde septiembre del año 2019. En cierta manera es novedoso. ¿Sí? Porque en el mundo del derecho hablar de algo de menos de 2 años es novedad. ¿Sí? Algunos profesionales hasta por ahí lo desconocen. ¿Sí? Tiene que ver con algo que hablamos en las clases anteriores, cuando hablamos de testamento. ¿Sí? Ahora también hay que oficiar, ¿sí?, al registro de actos de última voluntad. ¿Sí? Anótenlo. Registro de actos de última voluntad. ¿Dónde funciona? Por lo que vimos en la bolilla 11. En el colegio de notariados. Por ante el Colegio Notarial de la provincia de Misiones. Y el Colegio Notarial a su vez está interconectado con la red federal, ¿sí?, de colegios notariales del país. Entonces, se inscribe en Misiones, pero de manera automática después se notifica a las 24 jurisdicciones provinciales. ¿Está? Vean. Esto yo lo busqué, creo que ya no sé si lo conté acá o en notariado. Yo busqué la acordada que estableció ese requisito en la página del Poder Judicial. Hasta hace 2 semanas atrás al menos no la encontré. Tuve que pedirle a un amigo o colega que trabaja en la justicia que me la consiga. ¿Sí? Me parece que ahí hay una omisión, digamos, del Poder Judicial en nuestra provincia. Esto es una información que tendría que estar disponible para los operadores, sobre todo abogados, ¿sí?, pero también para los escribanos. Pero no está al menos en las acordadas que el Poder Judicial de la provincia tiene publicado en internet. Permítanme, yo les voy a compartir
¿Cuál es la acordada que establece ese requisito? Ténganme paciencia, que no decaiga. Ya lo comparto. Ahí está. Pregunto, ¿se ve allí? Sí, se ve perfecto. Anoten, acordada 20 del 2019. Yo después le subo esto al aula virtual. La acordada 20 del 2019, así como está la 4 del 83, que es la que exige tanto el Código Procesal, ¿sí?, como la propia acordada, el registro de juicios universales. Por esta acordada 20 o acuerdo 20/2019, se ha resuelto, vean, le leo las partes dispositivas, resolutivas. Primero, hacer saber a los magistrados comprendidos en la materia de las 4 circunscripciones judiciales de la provincia de Misiones, que deberán a partir del 2 de septiembre del presente año, estábamos hablando del año 2019, como medida preliminar en todo proceso sucesorio, ab intestato o testamentario que se tramite en los juzgados a su cargo, librar oficio al registro de actos de última voluntad del Colegio Notarial de la provincia de Misiones a los fines de requerir informe respecto de la existencia de instrumentos pertinentes que pudieran haber sido otorgados por el causante y se encuentren asentados en el mencionado registro. Está entonces, no se olviden, ahí ya tienen, digamos, el número de acuerdo, 20/2019. ¿Sí? Aparte del registro de juicio universal, entonces no se olviden, registro de actos de última voluntad. Esta es con la finalidad de, digamos, anoticiar si hay algún testamento otorgado por tal persona. ¿Sí? Van a tener que pedir lo que se llama un informe. ¿Sí? El registro de actos de última voluntad del colegio notarial emite unos informes. Si por tal persona y por tal DNI hay algún testamento registrado en alguna jurisdicción del país. ¿Está? Bien. Volvemos a nuestra declaratoria para seguir viendo los pasitos. No se olviden. Escrito de apertura. Auto de apertura. Después 2 oficios. Al registro de juicios universales. Al registro de actos de última voluntad. ¿Está? Entonces vayan viendo las cositas que uno tiene que ir llevando adelante como para llevar el sucesorio. De allí que, como para llegar a declaratoria, vean, se suele tardar. ¿Sí? 8, 10 meses, año y medio a veces. Depende de cómo se va diligenciando todo esto. ¿Qué más? Vean. Además, ahí lo ven en ese segundo párrafo. No se olviden, otro dato, otro paso. Notificación, cédula de notificación a Fiscalía de Estado. ¿Está? De que se ha abierto el sucesorio. Cédula de notificación a Fiscalía de Estado. ¿Está? Otro pasito. Después otro que viene así concatenado, otra cédula de notificación a rentas. ¿Sí? Lo que antes era DGR, hoy se llama ATM, Agencia Tributaria Misiones. ¿Sí?
cédula de notificación a la DGR. ¿Está? Entonces ahí es como que, digamos, es como que se le da preferencia a esos dos posibles acreedores, como para que se presenten en el sucesorio de Roberto Velázquez, como les había dicho, por poner un nombre cualquiera. ¿Sí? Una consulta, ¿por qué se notifica a Fiscalía de Estado? Para que manifieste si tiene algún interés respecto de tal sucesión. No, okay. ¿Sí? Porque en ese caso puede haber que el Estado como tal, ¿sí?, sea acreedor de tal causante. ¿Sí? Es, digamos, una manera particular, preferente y exclusiva a ese potencial acreedor de noticiarlo de que se abrió tal sucesorio. ¿Está? Lo mismo con renta, ¿sí? Por si ese causante era adeudaba, ¿sí?, tributos frente al fisco provincial. Bien, nos falta ahora publicitar para el afuera, para la inmensa mayoría de acreedores, digamos, extra Estado, por así decirlo. Y es ese último párrafo de esta declaratoria. Vean cómo esta declaratoria les va dando todos los pasitos. ¿Sí? Ven ahí, a foja 71-78 se encuentran glosadas las publicaciones de edictos en el diario X y en el boletín oficial de la provincia, habiéndose vencido el plazo establecido en el artículo 727, que ya vamos a ver por cuántos días entonces uno llama a acreedores y herederos de tal persona, según certificación actuarial de fojas tanto. ¿Sí? Entonces vamos a leer, salgo de la declaratoria, vamos a leer el 727, ¿sí?, del Código Procesal. Profe, Iván Kerber avisó que se quedó sin luz, ¿sabes? Ah, bueno. Perfecto. Gracias. Gracias por avisar. Avísenle que no hay problema, queda grabadita la clase, así que después la observa tranquilo. Vamos a leer el 727, primer párrafo. Providencia, apertura y citación de los interesados. Cuando el causante no testó o el testamento no contiene institución de heredero, en la providencia de apertura del proceso sucesorio, el juez debe disponer la citación de todos los que se consideran con derecho a los bienes dejados por el causante, para que dentro del plazo de 30 días lo acrediten. Bien. Está, entonces no se olviden, anoten 727. Esto es publicación de edictos. Vayan sumando en esa línea de procesal del sucesorio. Escrito de apertura, auto de apertura. Luego los dos oficios. Oficio al registro de juicios universales y oficio al registro de acto de última voluntad. Luego las dos cédulas de notificación. Cédula de notificación a Fiscalía de Estado y cédula de notificación a rentas. Luego, publicación de edictos. ¿Sí? Vean que es doble el ámbito. En boletín oficial, ¿sí?, y también en diario de circulación. Y acá es que entramos en esa contradicción de que el Código Procesal, ustedes lo leen allí más abajo, en ese segundo inciso del 727, ordenaba, en su versión 2013, publicación por 3 días. Y la ley de fondo ordena publicación por 1 día. Por un día. ¿Está? Pero es porque ha quedado desactualizado, digamos, la versión 2013. ¿Sí? Bien, vuelvo a mi declaratoria. Así seguimos avanzando con la línea procesal. Ya estamos cerca, digamos, al menos, de llegar a la declaratoria. Profesor, entonces ahora es solamente por un día, conforme a lo que establece el código, ¿no tiene que ver la legislación de fondo de la provincia? Y bueno, esa es la gran polémica, ¿sí? Acá se discutió y
no estoy tan en el día a día de los juzgados, pero tengo entendido de que han seguido lo que me habían comentado algunos colegas, la doctrina de un día. Pero esto es la gran discusión, digamos, de si por ley de fondo se puede regular una cuestión procesal, digamos, esencialmente de forma, que queda librada a las provincias al no ser poder delegado por las provincias de la nación, es poder no delegado. Pero no se olviden, y quizás lo habrán hablado alguna vez con Amanda, cómo este código 2015, civil y comercial, en varias cuestiones se mete a regular forma. Por ejemplo en esto, por ejemplo en los procesos de familia, ¿sí? Por ejemplo, aparte también tienen el aval de la Corte Suprema con relación a la regulación que hace el código en todo lo atinente a los códigos de forma. Bien, esa es una clásica discusión. Yo creo que no se va a agotar, digamos, la discusión. Bien, entonces seguimos la línea temporal del sucesorio. Escrito de apertura, auto de apertura, luego el doble oficio al registro de juicios universales, al registro de acto de última voluntad, luego la doble cédula, a Fiscalía de Estado, a DGR, luego la publicación de edictos, ¿sí? Para llamar a acreedores y herederos, ¿sí? Para que se presenten, y ahí anótenlo, para que se presenten ¿en qué plazo? 30 días. 30 días desde la publicación. ¿Está? Entonces ahí vamos, cuanto menos vamos a tener que dejar transcurrir ese plazo. Y luego hay, y si quieren anótenlo también como un pequeño acto procesal, una certificación actuarial. Certificación actuarial. Cuando uno dice actuarial es el secretario de juzgado, que certifica dos cosas. Porque ustedes como abogados van a tener que acompañar fotocopias de que publicaron los edictos. En el boletín y en el diario. También van a tener que por un escrito presentar. ¿Sí? Luego el secretario de juzgado certifica de que se publicaron los edictos y de que transcurrió el plazo de 30 días. Esa doble verificación se hace. En la inmensa mayoría de casos, la certificación actuarial justo certifica de que se publicaron edictos y que no se han presentado en el presente expediente interesados más allá de los interesados que han promovido el sucesorio. Algo así suele decir. ¿Sí? Es decir, certifica la doble cuestión. Que se publicaron edictos y que no hay más pretendientes, digamos, a los bienes de la sucesión. Supónganse que los que han promovido el sucesorio, que, digamos, instaron el escrito de apertura. Otro pasito, dictamen fiscal. Ahí lo ven ya en el primer párrafo, este reverso de declaratoria, foja 88. Obra de dictamen fiscal favorable al dictado de la declaratoria. Porque ahí, digamos, tanto el juez como el fiscal, en definitiva, ¿qué es lo que han evaluado? La legalidad. Bueno, el fiscal siempre controla, es cierto, que el fiscal controló que se hayan cumplido cada uno de estos pasitos. Si supongan si faltaba uno de ellos, va a decir no, ofíciese previamente al dictado declaratorio, ofíciese al registro de juicios universales. O si faltó cédula a renta, va a decir envíese notificación por cédula a renta. Bien, el fiscal controla todo eso. Aparte de controlar los pasitos. Y el juzgado, el juez, para dictar declaratoria de heredero, ¿qué vio por acreditado? ¿Qué dio por acreditado? El vínculo. El vínculo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes logran esta segunda gran cuestión probatoria. Así como con el auto de apertura, el juez o el juzgado daba por acreditado la muerte y la competencia, con la declaratoria ve justificado el vínculo. Está el vínculo de los herederos, pretenso heredero, con el causante. ¿Está? Y entonces, y visto, considerando todas esas cosas, luego viene el resuelvo. Y ahí entonces, el gran acto procesal,
un gran hito en esa cadena, ¿sí? Es la declaratoria de herederos. ¿Sí? Declaratoria de herederos. ¿Está? Salgo un poquito de esta pieza procesal y vamos al código procesal. Vean, 728, anótenlo, 728 del código. ¿Sí? Cumplidos el plazo y los trámites, a que se refiere el artículo 727. Los 30 días, ¿se acuerdan? Llamamiento por 30 días a herederos y acreedores. Y acreditado el derecho de los sucesores, el juez dicta declaratoria de herederos. ¿Sí? El juez dicta declaratoria de herederos. Parte final del 728, segundo párrafo. Vencido dicho plazo, el juez debe dictar declaratoria a favor de quienes acreditaron el vínculo, lo que estábamos diciendo. Cuando el juez dicta declaratoria, comprobó ese efecto probatorio, vínculo acreditado, de los pretensos herederos con el causante. O reputa vacante la herencia. ¿Cuándo iba a haber declaración de herencia vacante? Ojo con lo que... Cuando no hay ningún, en los supuestos de sucesión ad intestato, no hay ninguno con llamamiento, ni siquiera eventual. Bien, no hay entonces ni descendiente, ni ascendiente, ni cónyuge. Tampoco hay colaterales. Colaterales. O sea, podríamos decir de una manera, no hay herederos legítimos, ¿no? Y tampoco testamentarios. Y tampoco testamentarios. Pero ahí hay que, digamos, hay que ser un poquito fino, ¿no? Porque cuando uno trabaja en materia de testamento, puede haber testamento y a pesar de eso haber herencia vacante. Herencia vacante. ¿Se entiende por qué? En el caso de que no haya legado todos los bienes o no haya instituido heredero. Exacto, pero de una manera, digamos, la más sencilla, sí. Puede haber testamento y a pesar de eso haber herencia vacante. Supongan que hubo testamento, pero dispuso algunos legados. Y le quedaban bienes en el patrimonio, a la postre herencia, a tal causante. Entonces, respecto de los bienes no legados, como él no tenía heredero, herencia vacante. ¿Sí? En cierta manera ahí viene el grado sucesorio del Estado. ¿Sí? Si él, supongan, no tenía herederos legítimos, genéricamente, ni descendiente, ascendiente, ni cónyuge, tampoco tenía colaterales, pero él instituye un heredero, al instituir un heredero a secas, o si lo ponía en el tenor de su testamento universal, ese universal se queda con todo, y excluye la concurrencia en definitiva del Estado, o su interés en la declaración de herencia vacante. ¿Está? Bueno, no se olviden esa línea del proceso sucesorio. Acá, digamos, como suelo decir, ya casi tenemos el 60-70% de la sucesión. ¿Sí? Escrito de apertura, auto de apertura, doble oficio, al registro de juicios universales, al registro de actos de última voluntad. Doble notificación, a Fiscalía de Estado y a rentas. Publicación de edictos en el boletín oficial y en diario de circulación legal. Certificación actuarial de la publicación de edictos. ¿Sí? De que se publicaron edictos y que transcurrieron los 30 días de llamamiento. ¿Qué más? Dictamen fiscal a favor de la declaratoria y de que se han cumplimentado todos estos actos previos procesales. Luego, declaratoria. ¿Sí? Declaratoria de herederos, que va a considerar todo lo precedente. Con la declaratoria, no se olviden, se acredita el vínculo de los pretensos herederos con el causante. No se olviden, la declaratoria no causa estado. Es decir, puede ser modificada, ¿sí? Restringida, ampliada,
¿sí? La declaratoria, por lo que estudiamos en la 5, a algunos herederos, ¿qué les confiere? La investidura. ¿A quiénes? Le va a conferir únicamente a los dentro de los testamentarios, a todos, que puede ser el instituido universal o el de cuota, y en el caso de los habintestatos, a los de cuarto grado, a los colaterales. A los colaterales hasta el cuarto. A ellos le inviste en la calidad de herederos. Pero a los legitimarios, es decir, los forzosos, descendiente, ascendiente y cónyuge, también surte un efecto. Porque a partir de la declaratoria, ¿ellos qué podían hacer? Disponer de los bienes registrables. Exacto, transferir los bienes registrables. Y si, por ejemplo, hay un inmueble, entonces, se aprovechan esa declaratoria y venden, ya lo anotamos en su momento, pero volvemos a reiterarlo, por tracto abreviado un inmueble, sin esperar la partición. Porque desde que llegamos a declaratoria, lo que nos está faltando, digamos, el destino final, como yo le decía en esa bolilla 5 cuando inicio el video, el destino final es la partición, o el auto de adjudicación. Muchas veces ni se hace partición, en muchas sucesiones acá en el contexto provincial, digamos, misionero. Luego de la declaratoria, digamos, tenemos en vista el auto de adjudicación o la partición, ya estamos cerca, ¿sí? Como acto previo, no se olviden en esa línea, tendrían que haber habido, disculpen la locución, denuncia de bienes. ¿Sí? Por ahí hablaron algo con Amanda en la bolilla 7 acerca de la denuncia de bienes. Acá en el contexto provincial misionero, sin temor a equivocarme, en el 98%, 99% casi de las sucesiones, hay denuncia de bienes. Y no hay inventario y avalúo. Porque no se olviden que para que haya partición, lo habrán estudiado con la doctora Palacios, para que haya partición, previamente hubo que haber pasado por las operaciones de inventario y avalúo. Pero para que haya particiones, principalmente, digamos, en la forma de partición judicial, que no suele ser la comúnmente utilizada. La inmensa mayoría de sucesiones en la provincia de Misiones al menos se hacen de manera privada. Como es forma de partición privada, no se recurre a las operaciones de inventario y avalúo. Entonces el inventario y avalúo son suplidos por la denuncia de bienes. ¿Sí? La denuncia de bienes es un escrito. ¿Sí? Es una parte del escrito o de apertura, ¿sí? Que se suele hacer, o muchas veces se denuncia los bienes después de la declaratoria. Es un escrito donde los herederos, por derecho propio, con patrocinio letrado, o los herederos, digamos, representados por su abogado, efectúan un listado de cuáles son los bienes que integran el caudal relicto. ¿Sí? Como decía así, Fiat Brio, modelo 88, patente AWD, tanto. Inmueble determinado como inscripto folio real matrícula tanto. 2.000 cabezas de ganado en Santo Tomé, Corrientes. Bueno, todo listado allí. Eso es la denuncia de bienes. Si no hay oposición de terceros, típicamente los acreedores, se hace denuncia de bienes. Y entonces vean, acá otra vez volvemos al código. Ya nos falta mucho para terminar, quédense tranquilos. Vean. A ver, ¿dónde era que estaba esto? 726, anoten, del Código Procesal. Vean cómo el propio Código Procesal ya habla de sucesión extrajudicial. Aprobado el testamento, que todavía no hicimos ninguna consideración de la testamentaria, pero vamos a lo que ahora nos convoca. O dictada la declaratoria de herederos, en su caso, si todos los herederos son capaces, y a juicio del juez no media disconformidad
fundada en razones atendibles, los ulteriores trámites del procedimiento sucesorio continúan extrajudicialmente a cargo del o de los profesionales intervinientes. En este supuesto, las operaciones de inventario, avalúo y partición y adjudicación deben efectuarse con la intervención y conformidad de los organismos administrativos que correspondan. Cumplidos estos recaudos, los letrados pueden solicitar directamente la inscripción de los bienes registrables y entregar las hijuelas a los herederos. Si durante la tramitación extrajudicial se suscitan desinteligencia entre los herederos o entre estos y el organismo administrativo, aquellas deben someterse a la decisión del juez del proceso sucesorio. Entonces, vean, ¿qué es lo que sucede en la inmensa mayoría de sucesiones acá en nuestra provincia? Llegamos a declaratoria. Si no hicimos la denuncia de bienes, allí luego, a continuación, se hace la denuncia de bienes. Si todos los herederos entonces son mayores de edad, son capaces, están de acuerdo, partición privada. La partición privada, habrán estudiado, en el nuevo código no tiene una forma determinada. Como en el viejo código quedaba librado a la forma que estimen convenientes. Pero el Código de Vélez establecía en el 1184 un inciso que hablaba de partición extrajudicial de herencia. Y decía que debía hacerse o por escritura pública, ante escribano, o por instrumento privado, presentado al juez de la sucesión para su homologación. Esta última parte fue borrada de un flechazo. Es lo que la doctrina le llamaba la partición mixta. Entonces hoy, digamos, quedó ahí ese híbrido. Sigue la partición mixta. Se puede hacer instrumento privado y uno lo presenta como un escrito al juzgado y después el juez homologa. Bueno, ahí están divididas las aguas. El profesor Ferrer, entre otros, y el profesor Pérez La Sala también promueven uno de los Pérez La Sala, no todo, promueve su inclusión, digamos, de que se pueda seguir utilizando. Ahora bien, cuando hay un objeto inmueble, y acá va un poco el consejo como escribano, ¿sí? Si hay partición de inmueble en el objeto, como uno de los objetos del caudal relicto, y yo les aconsejaría que la hagan por escritura pública, ¿sí? Porque quizás el 1017, inciso A, que habla de que toda transferencia, constitución o modificación de derecho real sobre inmueble requiere de escritura pública, me parece que queda allí captado. No quiero ser terminante, lo mío no es más que una opinión, ¿sí? Con mayor o menor espalda, pero no deja de ser una opinión personal. Mi consejo como escribano que intenta evitar conflicto, intenta evitar que a los herederos o al heredero que resulta adjudicatario de ese bien algún día le cuestionen su título por defecto de forma. Bueno, háganlo por escritura. Por escritura seguramente que no recibirá observación. Si algún día se hace un estudio de títulos de los antecedentes de ese inmueble. Otra cosita, no se olviden que cuando se hace partición de herencia por escritura, no requiere homologación. Si se hace la partición de herencia por ante escribano, no requiere homologación. No hay que volver a presentarla para que el juez la homologue. La que requiere homologación es la que se hace por instrumento privado, que se presenta al juez del sucesorio para su aprobación. No se olviden de ello. La partición de herencia que se hace por escritura, luego de ella ser hecha, haber sido hecha, tiene vocación registral. Entonces va a depender de la naturaleza de los bienes que se incluyeron en esa partición. ¿Sí? Va a depender de la naturaleza de los bienes. Si hay inmueble, va a haber que inscribirla en el registro de la propiedad inmueble. Si hay automotores, va a haber que inscribir por ante la Dirección Nacional de Registros de Propiedad Automotor. Lo mismo si fuera buque, automotores.
o eventualmente cuotas sociales de una SRL, de una SA, por ante el registro público. Entonces, luego de la declaratoria, no nos falta tanto, pero hay que pasar por la partición para terminar el sucesorio. Acá, digamos, yo creo que lo habrán dicho los profes en estos 3-4 meses que han cursado con nosotros, y de a poquito cuando vayan avanzando y les guste el mundo sucesorio, ustedes van a leer fallos y jurisprudencia y doctrina. ¿Qué pasaba? Allá por la década del 80, la década del 90, algunos jueces decían que una vez que se arribaba a declaratoria de herederos, y por ahí esos herederos publicitaban esa declaratoria, por ejemplo, en un registro de la propiedad inmueble, es como que se conformaba un condominio. No, eso es un rotundo no, anótenlo. La declaratoria de herederos no divide bienes. La declaratoria de herederos da por acreditado vínculos. ¿Sí? Herederos de tal persona. El estado de indivisión hereditaria eventualmente se extingue con una partición o con un auto de adjudicación judicial. Pero la declaratoria de heredero no extingue la comunidad hereditaria, no extingue la indivisión hereditaria. Cuando hay 3, 4 herederos sucesores y ellos logran declaratoria de herederos, suponiendo que hay uno o varios inmuebles, por ejemplo, esos uno o varios inmuebles no están en condominio, están en indivisión hereditaria. Si ellos quieren adjudicárselos a favor de sí mismos, de manera exclusiva, alguno de esos bienes para uno, otro para otro, o si quieren adjudicarse en condominio todos esos bienes, necesariamente tienen que hacer una partición. Eventualmente, si era un instrumento privado para su posterior homologación, suponiendo que es la partición mixta, requieren de ese auto de adjudicación que aprueba, que homologa esa partición. ¿Sí? Antes de eso no se extingue el régimen de indivisión hereditaria. Otra cosa era que si ya tenían declaratoria y ellos no querían que queden para ellos los bienes, pero querían hacerse de la platita, lo vendan. Bueno, eso es otra cosa. Ahí con la declaratoria de herederos lo pueden vender antes de la partición. Es lo que se llama la venta por tracto abreviado. ¿Sí? Que ahora lo permite el 2237, ¿sí? Ya lo permitía, pero ahora queda consagrado expresamente cuando dice que a los fines de la transferencia de bienes registrables, los legitimarios requieren declaratoria de herederos. ¿Sí? Y aparte, la Ley Nacional Registral 17801, en su artículo 16, inciso letra B, va a permitir el tracto abreviado, que entonces no nos va a obligar o exigir que, para que vendan, previamente partan. Entonces allí todos los herederos declarados venden, con base en la declaratoria. Después, en definitiva, se reparten el dineral, la plata. ¿Sí? Pero vuelvo a remarcarlo, y que quede claro, digamos ustedes, ahora hay 3 o 4 cursando, pero esto quedará grabado y ojalá sea visto, digamos, por los 14, 15 alumnos que integramos todo este cuatrimestre. La declaratoria de heredero no extingue la indivisión hereditaria. Solo la extinguirá una partición de herencia, ¿sí? Privada, judicial o mixta. Cuando es judicial o mixta, va a ser necesario el auto de adjudicación, ¿sí? Pero no se olviden, dependiendo de la naturaleza de los bienes, si hay bienes registrables, después habrá que inscribir ello en los registros pertinentes. Es un trámite adicional, que también deberá hacerlo el escribano, si fuera una partición privada, por escritura, o el abogado, si era una partición judicial o una mixta. Cuando la hace el abogado, el escribano,
inscribe una copia o testimonio en el registro de la partición. Cuando la hace el abogado, inscribe un oficio. El oficio es un escrito que arma el abogado en donde relata las principales piezas procesales de ese expediente sucesorio. Y eso es lo que después lleva al juzgado para que le sellen y estampen allí unos garabatos el secretario del juzgado, y eso es lo que se inscribe por ante el registro de la propiedad inmueble, el oficio. Y ese va a ser, por ejemplo, el título formal de él o los herederos que fueron o resultaron adjudicatarios. ¿Sí? Otra alternativa, en vez de hacer oficio, es llevarle el expediente a un escribano, y el escribano hace una escritura de protocolización de piezas procesales. También está esa alternativa. Cuidado cuando se arma el oficio de inscripción de bienes. Hay recaudos que a veces los abogados se comen. Nosotros los escribanos que estamos constantemente, ¿sí?, casi semanal o mensualmente con alguna inscripción siempre derivada de un sucesorio, como que ya estamos, digamos, curtidos. Pero los abogados a veces se olvidan de relatar algunas piezas procesales en el oficio inscriptorio. Y anótenlo, esto queda grabado, es importante que lo sepan. En el oficio de inscripción, aparte de poner los datos del adjudicatario, datos personales, ¿sí?, nombre, DNI, número de CUI, fecha de nacimiento, domicilio, estado civil, aparte de los datos del inmueble, determinación, nomenclatura catastral, medida, lindero, inscripción registral, aparte hay que transcribir el auto que tenga por bien oblada la tasa de justicia, lo que yo clase de atrás le comenté que eran unas etiquetas, que es la tasa de justicia que uno acompaña. Uno en algún escrito acompaña, y luego, cuando provee el juzgado, el juez dicta un auto que tiene por pagada la tasa de justicia. No se olviden entonces, auto que tenga por bien oblada tasa de justicia. ¿Sí? También van a tener que transcribir la conformidad arancelaria. ¿Sí? La conformidad arancelaria de los profesionales intervinientes, sea 1, 2 o 10 abogados. ¿Sí? La conformidad arancelaria es exigida que sea transcrita en estos oficios, porque lo pide, lo exige la ley de honorarios de los abogados. Cuando a nosotros acá en Escribanía nos toca un caso así, nosotros tenemos que velar porque el profesional abogado haya cobrado su... Vean cómo esto es un trabajo, como yo siempre digo, mano con mano. A mí no me gusta pelear con los abogados. Yo soy escribano de naturaleza, de ejercicio. Pero promuevo, no les digo que esto es todo paz y amor, pero dependemos uno de los otros. Vean cómo hasta cuando nosotros vamos a hacer una venta por tracto abreviado, por ejemplo, o vamos a hacer una protocolización de piezas procesales, tenemos que controlar estas cosas. Uno tiene que ver bien el expediente, quiénes fueron los doctores que intervinieron, y si en algún lugar obra el oficio, el acto de... el escrito de conformidad arancelaria. ¿Sí? Porque si no lo está, puede que el registro te lo observe o no. Eso a mí no me interesa, porque depende, como muchas veces digo, a quién le tocó calificar tu trámite. Más allá de eso, la ley de honorario me impone esa carga. Y yo como escribano tengo que controlar que esté la conformidad arancelaria. Porque sería muy lindo todo que se haga, todo, se termine todo el sucesorio, y el abogado no cobra el honorario. Entonces, debe obrar, ya sea en el expediente, o al menos que te lo traigan a escribanía personalmente, ¿sí?, un propio escrito en original, la percepción del honorario. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, como yo relato? Cuando se vende el inmueble en sucesión, uno está, digamos, en la audiencia, en un ambiente, con los vendedores, con el comprador, quizás hasta con un abogado de ellos, pero después hay otros 3 o 4 que están en la sala de espera, están esperando a que, digamos, los herederos hayan vendido, y ahí los herederos empiezan a pagar los honorarios. Bueno, muchas veces la conformidad arancelaria no está en el expediente.
pero ahí renglón seguido, en 20, 30 minutos, los herederos le pagan los honorarios a los abogados, los desinteresan, y esos mismos abogados le dan en mano al escribano la conformidad arancelaria, ¿sí? De que ya fueron desinteresados. Cierro la idea entonces, ya, y vamos cerrando un poco la clase de hoy. Profesor, yo quiero hacer una pregunta porque no entendí bien. Cuando se hace, llegamos dentro del proceso hasta la declaratoria de herederos, y ahí se puede seguir todo el procedimiento de manera extrajudicial. Sí. En ese caso, en escribanía se podría hacer, no sé si se llama de esa manera, una partición digamos, Extrajudicial de herencia. extrajudicial, y ese mismo instrumento que realiza el escribano después se puede llevar y escribir en el registro directamente. ¿Sería Claro. así? En escribanía queda el original, no te olvides que el protocolo siempre queda el original del instrumento. Nosotros pedimos una copia o testimonio, Sí. que se inscribe directo en el registro. Y No ahí requiere ya se homologación. Claro, y ahí ya con ese directamente ya se pasa a los herederos la propiedad. Claro. Igual, No se olviden a ver una cosita, lo habrán estudiado con Amanda. ¿La partición qué clase de efecto tiene? retroactivo. Declarativo. ¿Sí? Que se Sí, entiende retroactivo. que el heredero que resulta adjudicatario exclusivo se entiende como que fue sucesor directo del causante. Ujú. Porque no existió el estado de indivisión hereditaria. No se olviden, más allá de esa ficción, el título de ese adjudicatario va a ser la partición de herencia debidamente inscrito por ante el registro. Es decir, que dentro del juzgado hay un montón de causas judiciales de sucesorios que quedaron ahí en la declaratoria y después no tienen ningún otro paso procesal porque no se cerró. Por prudencia, yo como escribano a su vez me presentaría y acompaño, o le doy al abogado que llevaba esa sucesión, una copia certificada que presente al instrumento, al expediente. ¿De qué? De la partición. De la Como partición. para que quede allí, digamos, agendado, asentado de que hubo partición respecto de tal bien. No sería necesario, porque vuelvo a reiterar, la partición por escritura no requiere homologación. Y esto que le estoy afirmando para sucesiones, no se olviden que todo lo de sucesiones se aplica a la partición de gananciales. Por ahí a usted no le va a tocar todos los días sucesiones. Pero sobre todo a las mujeres les toca los divorcios. Y los divorcios donde se tramita la división de bienes. Para división de bienes basta que haya sentencia de divorcio. Después los excónyuges parten los bienes gananciales. Para esa partición también se podría seguir un procedimiento extrajudicial con inventario y avalúo, o se hace partición por ante el escribano. Y parten los bienes y después el escribano inscribe directo por ante el registro. Más rápido. De allí que hablo del trabajo interdisciplinario. Yo creo que los abogados muchas veces necesitan de nosotros, los escribanos, como peritos, no me animo a decir expertos, ¿sí? Pero estamos más cercanos a la realidad inmobiliaria del día a día. El escribano se equivoca, pero rara vez se equivoca con un dato que le faltó de un inmueble. Los abogados, esto no es por generalizar, pero uno lo ve en la práctica, no están en el día a día de cuáles son los datos de identificación de un inmueble. No manejan lo que es una nomenclatura, un plano de mensura de división, ¿sí? Generalmente, hablo en general, después hay colegas tremendos, ¿sí? Pero bueno, va por ahí, digamos, la enseñanza. ¿Se entiende más o menos? Sí, ahora sí se entiende. Vean, una última... Me quedé perdida en un momento. Pero está bien, está bien, está bien. Pero van teniendo una idea de cómo es el proceso. Yo quiero que ustedes, digamos, como cátedra salgan, digamos, con esa idea aproximada de los pasitos que van a tener que seguir cuando hagan un sucesorio. Les soy sincero, cuando yo rendí sucesión en aquel entonces, 2002, 2003, no hablamos nada de proceso sucesorio. Ahora yo creo que ustedes por lo menos ya tienen una idea de todo lo que van a tener que... Esperemos que no haya requisitos adicionales cuando pronto, más lejanos se reciban, pero hay que estar atentos. Cuanto menos van a tener que hacer todos esos trámites. Por eso las sucesiones tardan.
¿Sí? Tardan, a veces 2, 3 años, no hay acuerdo de los herederos. Aparece una filiación extramatrimonial. ¿Sí? Última cosita, que tiene algo que ver con que ustedes saben que una persona en Argentina puede fallecer en parte testado y en parte intestado. Eso sabían, ¿no? Obviamente porque tiene porción disponible, ¿no es cierto? Y en la porción disponible pudo ser que haya trabajado con testamentos, haya establecido disposiciones testamentarias de contenido o con contenido económico. Entonces, un poco ahí la pregunta de rigor, profesor, ¿cómo se tramita eso? ¿Es una cosa la testamentaria y otra la ab intestato? Vamos a la respuesta. A ver, ¿dónde era que estaba esto? 724 del Código Procesal. 724 de nuestro Código Procesal. No se olviden, acumulación de procesos. Cuando se iniciaron 2 juicios sucesorios, uno testamentario y otro ab intestato, para su acumulación, o sea, uno se va a acumular al otro, prevalece en principio el primero. Queda a criterio del juez la aplicación de esta regla teniendo en cuenta el grado de adelanto de los trámites realizados y las medidas útiles cumplidas en cada caso, siempre que la promoción del proceso o su sustanciación no revelen el propósito de obtener una prioridad indebida. El mismo criterio se aplica en caso de coexistencia de juicios testamentarios o ab intestato. En la medida de lo posible siempre se va a buscar que se acumulen, que se tramiten conjuntamente, no por separado. ¿Está? Y ahí ustedes ven cómo el ab intestato irá al testamentario. ¿Sí? Bien. 724. Ya es más fino, digamos, derecho procesal profundizado, pero sépanlo por si alguna vez le toca en particular. No se olviden que en la testamentaria ustedes no buscan una declaratoria como acto intermedio. En el testamentario ustedes buscan aprobación de validez formal del testamento. Y si les tocaba un hológrafo, no se olviden los trámites del hológrafo. Hay que presentarlo, el juez debe ordenar pericial caligráfica, después debe rubricar principio y fin de cada página, luego debe ordenar la protocolización por ante escribano. Luego el escribano ese acompaña el acta, o es una escritura formalmente de protocolización, del hológrafo. Y ahí el hológrafo ya camina por el mismo camino que el testamento por acto público. Se va a buscar la aprobación de validez formal. Pero no se olviden también, con el auto de aprobación de validez formal, aún no se extinguió el proceso testamentario. Si hubo aprobación de validez formal, luego faltará, dependiendo de la naturaleza de los bienes, inscripción registral. ¿Sí? Entonces, eventualmente, si a ustedes les tocó una testamentaria y ya tienen aprobación de validez formal del testamento, van a tener que hacer un oficio. ¿Está? Un oficio donde van a relatar las principales piezas procesales de ese expediente testamentario. Y eso es lo que se inscribe por ante el registro, no el testamento mismo. Puesto que el testamento mismo, si era por acto público, queda agregado al expediente testamentario, de sucesión testamentaria. Y si era un testamento hológrafo, luego de que el escribano protocoliza, acompaña una primera copia o testimonio, que también queda agregada al expediente del proceso testamentario. Bien, por mi parte no tengo nada más por explicar. ¿Alguna preguntita? ¿Estamos? Yo tenía una pregunta, pero ahora me olvidé cuál era, pero si a usted no le molesta cuando la vuelva a releer.
Listo, no hay problema. Estamos abiertos, ya les digo, como siempre, con correo electrónico, por ahí que uno no revisa todos los días, o por mensaje, no hay problema en el WhatsApp. Siempre en algún momento encontramos el día para devolver. No se olviden, nos encontramos los que adeudan el recuperatorio. Día lunes, 16 horas. Ya les pasaremos entre mañana y el lunes por la mañana el enlace de acceso. ¿Está? Bueno, gente, éxitos. Éxito para el recuperatorio y para final y la carrera. Y nos vemos, ojalá, presencialmente más adelante. Muchas gracias. Chao, chao, suerte. Ahí corta.